La primera vez que Afganistán y la URSS cruzaron caminos fue en 1919, al ser el gobierno revolucionario soviético el primero en reconocer la independencia de Afganistán, aun cuando éste no había finalizado las luchas con Gran Bretaña. En 1923, Gran Bretaña exigió la ruptura de relaciones entre Afganistán y la URSS, llegando a presentar el Ultimátum de Curzon, en el cual su principal exigencia era anular el personal diplomático soviético en Afganistán. Sin embargo, este no se ejecutó. En 1955 se firma el Acuerdo Soviético-Afgano de Libre Tránsito. Las mercancías de Afganistán podían transitar libremente sobre el territorio soviético, exentas de derechos aduaneros, con destino a terceros países. Esto benefició su vínculo con la URSS. Lechenia. En 1963, el rey Zahir Shah expulsó de su cargo a Daoud, asumiendo personalmente el gobierno. Así incrementó y mejoró la relación con Pakistán. Al año siguiente, este promulga una constitución que convierte el país en una democracia parlamentaria, aunque con extensos poderes para la corona. La constitución intenta modernizar el país otorgando derechos a sus ciudadanos. Ya para los años 70, el 43% de las importaciones de las armas y el 60% de la ayuda exterior provenía de la URSS. Paralelamente, en este periodo es donde surge el Partido Democrático Popular. Era un partido comunista disfrazado de democracia. En 1973, Mohamed Daoud, rencoroso, impulsó un golpe de Estado, llegando al poder con apoyo soviético y de un sector del PDPA. Proclamó la República, fundó el Partido Revolucionario Nacional y se acercó a Irán y a otras naciones árabes, demostrando una voluntad de independencia. En 1976, Daoud hizo una reforma agraria por ley que no se llegó a aplicar. Sin embargo, este hizo que se ganara el resentimiento de sus aliados tradicionales en el campo. Y por otro lado, destituyó a muchos oficiales y funcionarios izquierdistas tratando de ganarse la simpatía de los sectores conservadores. Además, desde el golpe de 1973, muchos oficiales izquierdistas de bajo rango fueron ascendidos a posiciones más prominentes. Para comienzos de 1978 se vivía un clima de agitación, producto de la escasez de alimentos. En Afganistán, la mayoría de hombres y mujeres eran analfabetos. Alrededor del 5% de los propietarios poseían más del 50% de las tierras fértiles. Sobre 17 millones de habitantes existían 35.000 obreros y 250.000 mulás. Escasas industrias y carreteras. La esperanza de vida era de 42 años. La mortalidad infantil era la más alta del mundo. La mitad de la población tenía problemas de salud. Durante décadas, los soviéticos le dieron materiales y cursos de instrucción a las Fuerzas Armadas de Afganistán, que se vieron influenciadas por el comunismo. En ese mismo año, una revolución desplazó a Daoud y estableció un gobierno dirigido por Taraki, que inmediatamente puso en marcha una revolución. Esta, sin embargo, chocó con una sociedad muy tradicional que, por ejemplo, se consideraba inaceptable la alfabetización de las mujeres. Se comenzará a alfabetizar a las mujeres. No es posible. Tenemos a ese presidente. En unos pocos meses, Taraki había eliminado a 4 ministros. En septiembre de 1979, fue ejecutado él mismo como consecuencia del golpe de Amin, debido a la orden que dio este de matar a Taraki, y fueron sus guardaespaldas quienes cumplieron dicha orden. El rey Amin buscaba socializar con Estados Unidos y Pakistán. En respuesta a esto, los socialistas de Afganistán buscan ayuda definitiva en Moscú y en Leonid Brezhnev, quien era el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. La intervención se discute detenidamente sobre si se debe ocupar Afganistán con el miedo de que se vuelva una importante pieza para la OTAN. Tan cerca de la Unión de Repúblicas Soviéticas, se decide finalmente intervenir para apoyar al Partido Comunista Afgano y al ejército para que puedan retomar su poder. Ha comenzado la guerra. En marzo de 1979 la gente empieza a rebelarse y surge una contra a una especie de grupo opositor hacia el régimen comunista y laico soviético. A la gente desde el principio no le gustaba la intervención de la URSS en su país y ahora mucho menos por las siguientes razones. Primero tenemos que preguntarnos por qué Estados Unidos y la URSS querían a Afganistán en sus manos, querían a Afganistán bajo su poder. En primer lugar, ambos países, pues para poder ganar la guerra y para poder tener más prestigio, querían la presencia de todos los países que pudieran en
en su burbuja, ¿no? Y Afganistán no era la excepción. También los querían por su territorio bastante codiciado debido a que para la URSS esto sería una ventaja ya que Afganistán se acercaba al mar Arábigo y eso les traía muchos beneficios en el comercio, además de sus recursos como el petróleo y los oleoductos. Entonces, resumiendo, los querían por sus recursos naturales, por el petróleo, por su ubicación y para tener más países en su aglomerado. Afganistán fue un país no alineado durante la Guerra Fría. Esto quiere decir que no apoyaba a ningún bando. Hubo muchos gobernantes durante la guerra, como ya les había dicho al principio. El primero de ellos fue el ministro Mohammed Daoud Khan. Esta persona aprovecha la guerra debido a que quiere modernización en su país. Proyectos como la construcción de carreteras, hospitales y becas a estudiantes afganos. Imágenes que reflejan que en verdad se necesitaba. Además de que él también buscaba que su país fuera considerado como un influyente en lo que pasaba en el mundo, para así poder no estar tan alejado de lo que pasaba, ¿no?, en el conflicto del capitalismo y el comunismo. Para 1978 surge una revolución de izquierda, debido a que no estaban descontentos con el régimen de este presidente de aquí, como ya lo habían reconocido, Daoud Khan. ¿Por qué estaban en contra de su régimen? Porque él estaba volviendo a políticas monárquicas y conservadoras, y Afganistán no quería esto para su nación, así que logran revocarlo y entra el nuevo presidente Muhammad Taraki. Taraki apoya los derechos iguales entre sexos y que las tierras fueran redistribuidas. Taraki también implanta el sistema comunista muy rápido, a pesar de que la URSS pensaba que el país era muy conservador para una reforma tan drástica y ellos planeaban introducirla poco a poco. La URSS también temía que los estados vecinos se dieran cuenta de la extensión del comunismo por el Medio Oriente rico en petróleo y apoyaran a la oposición para que no se adueñaran de todos sus recursos. Antes de que la URSS invadiera directamente hacia el territorio afgán, se dice que solamente querían enviar tropas, pero lo vieron como algo peligroso. Además de que también querían invadir rápidamente para no perder la influencia que tenían bajo este país. Y también se dice que su rapidez se debió a que tenían miedo de que sus territorios centroasiáticos sean dominados por los militares del lado oeste de Afganistán si las guerrillas seguían continuando. Bueno, la revolución comunista trajo cosas como que las niñas fueran escolarizadas, que los profesores tuvieran una mejor capacitación y lograron que el analfabetismo se reduzca. Sin embargo, los comunistas afganos quisieron imponer una ideología atea sin tener en cuenta lo impuesta que está la religión islámica, y tampoco funcionó la reforma agraria. Se especula que para ese entonces Taraki, el actual líder de la nación afganistana, habría muerto por una enfermedad. Sin embargo, otras teorías mencionan que fue el presidente Amin quien ordenó el asesinato del presidente Taraki. ¡Acaben con él! Desde 1978, la presencia de la Unión Soviética había incrementado considerablemente en Afganistán. Debido a eso, Amin le pide 19 veces a Brezhnev, quien era el líder de la Unión Soviética, que enviara tropas a Afganistán y de esa manera poder controlar los conflictos internos de su país. Pero Amin dura muy poco en el poder debido a que es asesinado. Pero otras fuentes dicen que se suicidó un día después de la invasión soviética. Aunque se desconoce la causa de la muerte de Amin, está muy claro que ocurrió la noche en que la URSS invadió el palacio donde se encontraba. Así que se puede decir que no fue exactamente una invasión porque el líder de Afganistán le pidió a la URSS que entrara a su país. Tras esto, la Unión Soviética coloca un nuevo gobernador, quien fue Babrak Karmal. Decían que con este gobernante querían instaurar un gobierno más moderado y así tener un mayor apoyo popular. Además, no querían que provocara controversias entre los opositores, pero se les dificultaba porque cada vez que invadían un pueblo o un valle, en otros sitios las guerrillas retomaban el control. Aprovechando la oposición al régimen comunista en Afganistán, se forman partidos políticos apoyados económica y militarmente por Estados Unidos, Pakistán y otros países islámicos. Estos partidos políticos forman grupos guerrilleros y se nombran a ellos mismos como mujahidines. Estados Unidos contaba con el apoyo de la CIA, además de misiles antiaéreos y armas israelíes.
Esto fue una gran ventaja para los muyahidines debido a que contaban con más recursos para pelear contra los soviéticos. Incluso la CIA construyó un campo subterráneo en Kosh para entrenar a los soldados. Se dice que costó $800 millones hasta 1988. Esto recibe más ayuda económica con el poder de Ronald Reagan. Otros países como Egipto, Turquía y Suiza colaboraron, pero China los proveó de armas más relevantes. La guerra de la Unión Soviética y Mujahideen devastó al país y provocó que 2 millones de refugiados huyeran a Pakistán y otros casi 2 millones huyeran a Irán. Nuevamente el presidente es reemplazado y entra Mohammad Najibullah, que tampoco consiguió apoyo popular ante la presencia soviética. Esto causa la retirada de las tropas soviéticas de Afganistán en 1988, creándose así un vacío en el poder que desencadenaría una guerra civil. Tras esto, Estados Unidos deja de financiar a su partido y se reduce la asistencia humanitaria en Pakistán. Gracias.